Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis preguntado por qué la culpa sigue apretándose el pecho incluso después de tantas oraciones hechas de rodillas, suplicando al Señor alivio, como si un peso invisible se negara a abandonar vuestro corazón, dejándoos despiertos por la noche con esa sensación de que algo aún nos separa de Dios, como si la condenación eterna colgara ahí, lista para tragarte si no hay una salida verdadera? Porque esto es lo que veo que les pasa a tantos de mis seres queridos durante décadas, cuidando almas afligidas, y la palabra de Dios nos advierte precisamente sobre esto en el Salmo 32, versículos 3 y 4, donde David clama que mientras él guardaba silencio, mis huesos fueron consumidos, y todo el día gimió, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, secándome como el horno del verano. Hermanos míos, este silencio pecaminoso no es solo una elección pasajera. Marchitó al propio rey David, el hombre del corazón de Dios. Imaginad lo que nos hace cuando llevamos una culpa oculta que nos consume por dentro, activando un miedo profundo que sin una liberación genuina, la condena nos alcanzará eternamente, separándonos para siempre de la presencia del Padre. Si sientes esto ahora mismo, escribe en los comentarios simplemente: confío en el Señor. Declara esa fe ahí mismo, porque el Señor ve tu corazón, y esta simple palabra puede ser el primer paso para que Él actúe en tu vida hoy. Queridos amigos, en este video os mostraré la forma bíblica de confesar de tal manera que la culpa se despida para siempre, basándonos en la fidelidad de Dios revelada en 1 Juan 1, 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, y descubrirás 16 verdades progresivas de esta poderosa promesa junto con los secretos del Salmo 32, que te liberarán para siempre, trayendo una paz que supera todo entendimiento, restauración de tu espíritu y una renovada intimidad con el Padre que te espera con los brazos abiertos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir viene de años escuchando confesiones y viendo vidas transformadas por la palabra, y al final daremos una oración que sellará todo esto en vuestro corazón. Ahora, si el Espíritu Santo te tocó con esta pregunta inicial, disfruta este video como una señal de que estás listo para recibir. Suscríbete al canal y activa la campana, porque de esta manera te conviertes en un instrumento en manos de Dios, para que este mensaje llegue a más almas que necesitan liberación, y el Señor multiplica bendiciones sobre quienes siembran su verdad de esta manera. Hermanos míos, preparad vuestro corazón, porque lo que viene después es luz para esta culpa que os une. Mientras guardaba silencio, el salmista dice en el versículo 3, mis huesos fueron consumidos y todo el día gimí, y ese gancho inicial nos lleva directamente al meollo del asunto, porque cuando pecamos y elegimos el silencio, en lugar de sacarlo a la luz ante el Señor, ese peso espiritual empieza a acumularse como una carga que nadie más ve, pero poco a poco nos marchita, robándonos la alegría de la salvación, la paz que Cristo prometió, y dejándonos como huesos secos y sin vida, como vio Ezequiel en el valle, esperando que el aliento del Espíritu renaciera. Reflexionad conmigo, queridos míos, ¿cuántas veces habéis sentido este marchitamiento, esta debilidad espiritual que no proviene de las debilidades del cuerpo, sino de pecados no confesados que echan raíces en mí, chupando la fuerza de la fe día tras día, noche tras noche, como describe el salmista en el versículo 4, día y noche vuestra mano pesó sobre mí, secándome como el horno del verano, y ahí está el miedo que provoca la propia palabra, porque la mano de Dios, que es santa y justa, no ignora el pecado no tratado, y si permitimos que permanezca oculto, nos seca espiritualmente, llevándonos a un lugar donde la oración se convierte en gemidos vacíos y la comunión con Dios parece distante como un eco.
En la práctica de esto, empieza identificando estos pecados ocultos, hermanos míos. Coged ahora mismo un papel y enumerad esos pensamientos, palabras o acciones que habéis enterrado en silencio, sin excusas ni justificaciones humanas, porque sólo así el Espíritu puede traer verdadera convicción. E imaginad esta culpa como huesos secos expuestos al abrasador sol del desierto, crujiendo sin vida, sin unción, sin el rocío del Espíritu que refresca el alma obediente. Pero ¿y si una confesión parcial, la que hacemos solo a medias, fuera suficiente para liberar? ¿Acepta Dios migajas cuando anhela todos nuestros corazones arrepentidos? Quédate conmigo, porque la próxima revelación del salmista te mostrará el reconocimiento total que lo cambia todo. Queridos míos, es justo en el momento en que David deja de tapar y decide reconocer todo ante el Señor cuando la luz irrumpe, como en el versículo 5 del Salmo 32. Os confesé mi pecado y ya no oculté mi iniquidad. Dije que reconozco mis transgresiones al Señor y habéis perdonado la iniquidad de mi pecado. Y aquí vemos el poderoso gancho del reconocimiento total en contraste con el encubrimiento que nos lleva a la ruina. Porque mientras nos escondemos, fingimos que el pecado no existe o que Dios no ve, pero en realidad nos estamos traicionando a nosotros mismos, permitiendo que la iniquidad crezca como la levadura en la masa, corrompiendo todo nuestro camino espiritual. Reflexionad profundamente sobre esto, hermanos míos. Encubrir el pecado es como cubrir una herida abierta con un paño sucio, infecta aún más. Pero confesar es rasgar el velo y exponer todo a la luz de la justicia divina, que no condena al arrepentido, sino que limpia y restaura. Y en esta reflexión vemos que la Biblia nos enfrenta con dos caminos claros: el camino del silencio que seca los huesos, o el de la confesión abierta que libera el perdón inmediato, como experimentó David al sacar a relucir su transgresión con Betsabé, que el adulterio que le consumió desde dentro, planeado con la muerte de Urías, y podría haber seguido siendo rey en gloria exterior, pero destruido interiormente, hasta que llegó el profeta Natán, y el gancho de la convicción le llevó a clamar: «Pequé contra ti, oh Altísimo», en 2 Samuel 12, reconociendo sin rodeos, sin culpar a la mujer ni a las circunstancias, humillándose totalmente. Y el Señor perdonó, pero con consecuencias que nos enseñan a no demorarnos más en el encubrimiento. En la práctica, ahora enumera estos fracasos sin excusas. Escribe pecados de omisión, como no amar al prójimo como a ti mismo. Pecados de comisión, como palabras duras que hieren, mentiras que encubren verdades, y lleva todo al Señor sin racionalizaciones humanas que diluyan el arrepentimiento genuino, porque sólo entonces la iniquidad deja de ser tu amo y se convierte en un asunto resuelto en el trono de la gracia. ¿Y qué significa realmente confesar en la Biblia esa palabra griega exomologeomai, que implica estar plenamente de acuerdo con Dios sobre el pecado, declarándolo tal y como Él lo ve, sin minimizarlo? Vamos a profundizar en esto de inmediato, hermanos míos, porque la fidelidad del Padre entra en escena de una manera gloriosa. Dios quiere revelarte algo especial en este video mío. Se queda hasta el final. Esta palabra es para ti. Y mientras avanzamos, si este mensaje te toca el corazón, suscríbete al canal y dale me gusta ahora. Porque Dios me protege, escribe esto en los comentarios como tu declaración de fe, y así nos unimos en un muro espiritual que llega a más vidas necesitadas. Queridos míos, ahora llegamos al corazón de la fidelidad de Dios que trasciende nuestras debilidades, tal como se introduce en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y este gancho nos recuerda que, a pesar de nosotros, con nuestras recaídas y vacilaciones, el Señor permanece fiel,
no porque lo merezcamos, sino porque su carácter es inmutable, fiel, como las estrellas que mantiene en el cielo noche tras noche sin falta. Reflexionad conmigo sobre esta profundidad, hermanos míos. Dios no es como nosotros que cambiamos nuestro ánimo o exigimos mérito. Es fiel incluso cuando dudamos, justo cuando pecamos. Y esta reflexión nos lleva a ver que la confesión no es nuestro trato para merecer el perdón, sino la activación de la promesa ya firmada en la sangre de Jesús, donde el Padre, por su fidelidad, lava lo que confesamos, purificando no solo el acto, sino la raíz de la injusticia que nos profana. En la práctica, verbalizar los pecados en voz alta ahora, solo o con un hermano de confianza. Digamos, Señor, confesé adulterio en mi corazón, mirando esa imagen, confesé robo del tiempo perezando en la obra que me diste. Habla como si fueras ante el trono, porque la verbalización rompe el poder del silencio que David sufrió tanto, e imagínalo como lavar una herida infectada con agua pura y jabón fuerte, doliéndole al principio, pero eliminando la podredumbre que causaba fiebre espiritual, dejando la piel nueva y sensible a la gracia. Pero esta purificación va más allá del simple perdón de actos aislados, alcanzando capas más profundas que aún no hemos explorado. Y prepárate, porque la palabra revela que Dios no solo perdona, sino que restaura por completo lo que el pecado ha destruido. Hermanos y hermanas, ahora que hemos visto cómo la purificación de Dios va más allá del perdón superficial, tocando las raíces de la injusticia en nuestras vidas, hemos entrado en un punto de inflexión profundo donde la justicia divina se revela en toda su gloria, anclada aún más en este tesoro de 1 Juan 1:9, porque cuando confesamos no es solo una petición de clemencia, sino una activación de la perfecta justicia del Padre, que por la sangre de Cristo derramada en la cruz nos declara justos, limpiando no solo el registro del pecado, sino restaurando nuestra posición ante el trono como si nunca hubiéramos pecado. Y esta reflexión nos lleva a reflexionar sobre cómo la justicia de Dios no es vengativa contra los arrepentidos, pero redentor, pagando el precio de nuestro rescate a través del Cordero impecable que soportó toda nuestra culpa, para que pudiéramos caminar en la nueva vida, libres de la sombra de la ley que condena. Pensad en esto con el corazón abierto, queridos, porque muchos llevan la autocondena como si Dios aún nos contara puntos en contra, pero la aplicación práctica aquí es rechazar firmemente esta mentira, declarando cada mañana que estoy justificado por la sangre de Jesús, que ya no hay más acusaciones contra mí. Y así, entrenamos nuestra mente para alinearnos con la verdad de la palabra, expulsando pensamientos de indignidad que llegan a paralizarnos. Recuerda la historia de Pedro, ese pescador impulsivo que juró fidelidad eterna al Maestro en la cena y horas después la negó 3 veces con maldiciones en la boca ante el fuego, llorando amargamente al oír al gallo cantar como Jesús había predicho. Y sin embargo, tras la resurrección, Jesús no lo rechaza, sino que lo restaura a la orilla del mar de Galilea con la pregunta: ¿me amas más que a estos? Alimentándole con pescado y pan, encargándole alimentar a las ovejas, mostrando que la justicia divina perdona con sangre y le encarga el servicio, transformando al negacionista en un pilar de la iglesia. Pero, ¿cómo opera esta culpa satánica que intenta mantenernos encadenados incluso después de la verdadera confesión, susurrando que no la mereces, que Dios no ha olvidado? Vamos a descubrirlo paso a paso, porque el aliento que llega ahora nos prepara para verdades aún más liberadoras. Queridos míos, después de este punto de inflexión que nos llena de esperanza en la justicia de Dios, respiremos juntos y sumergámonos en la total ausencia de condena que proclama la palabra en Romanos 8:1,
Porque no hay condena para quienes están en Cristo Jesús, que no caminan según la carne, sino según el Espíritu. Y este gancho nos trae alivio inmediato, pues en Cristo no queda culpa legal contra nosotros, como si el tribunal celestial hubiera archivado el caso para siempre, sellando el dossier con el veredicto de absolución completa por el Espíritu que nos guía. Reflexionad sobre esta maravilla, hermanos míos, porque la antigua ley condenaba el más mínimo desliz, pero la gracia en Jesús declara inocentes a quienes confiesan y caminan en el Espíritu, liberándonos del círculo vicioso de la culpa que nos impide orar con valentía o servir con alegría. Y en la aplicación diaria declarad que la libertad cada mañana y cada noche, decir en voz alta que no hay condena para mí en Cristo Jesús, repetirlo como un mantra bíblico hasta que penetre el alma, e imaginar el tribunal divino donde el fiscal acusador es silenciado por el abogado que ya ha pagado todo, presentando el caso con el sello real de la resurrección. Pero, ¿cómo activamos esta verdad en medio de batallas diarias donde la mente intenta revivir viejas culpas, como si el archivo se hubiera reabierto? Estad atentos, porque el siguiente paso nos enfrenta al peligro del encubrimiento que aún persigue a tantos. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, de qué ciudad me escuchas. Dejas tu presencia en los comentarios, me hace feliz, porque el Señor une corazones lejanos en este camino de fe. Queridos míos, ahora entramos en una verdadera prueba con el encubrimiento que tantos aún practican. Como advierte Proverbios 28:13, quien cubre sus transgresiones nunca prosperará, pero quien confiese y las abandone obtendrá misericordia. Y este gancho nos hace ver que ocultar el pecado no solo bloquea la nueva misericordia del Padre, sino que nos condena a ciclos de fracaso espiritual, prosperidad bloqueada en todos los ámbitos de la vida. Reflexionad profundamente sobre esto, hermanos míos, porque cubrir es construir muros contra la propia bendición, como Adán en el Edén cosiendo hojas de higuera para ocultar la desnudez. Pero Dios vino buscando a los perdidos, y solo cuando confesamos, alcanzamos la misericordia que cubre, restaura y multiplica, mientras que la cubierta nos deja secos como una higuera maldita por Jesús. En la práctica, abandono hábitos de justificación. Dejo de decir que fue por estrés o que me provocó, y confiesa groseramente, Señor, pequé en esto, elegí el mal, y veo puertas abriéndose donde antes había bloqueo, y recuerda la historia del hijo pródigo en Lucas 15, que malgastó la herencia en la disolución, comió con cerdos hambrientos, pero cuando regreses, confiesa, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre no espera explicaciones, sino que corre, abraza, anhela, se viste de nuevo, restaura el anillo con anillo y sandalias, demostrando que la confesión abierta atrae abundante misericordia, transformando a un huérfano en hijo. Pero ¿cómo cura la confesión mutua con hermanos heridas que el confinamiento solitario no alcanza? Avivando la oración como el fuego. Al final te espera un momento especial de oración. No dejes este vídeo porque Dios ha preparado algo para ti. Hermanos míos, yendo aún más profundo, entramos en el poder de confesión, como en Santiago 5:16. Por eso confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La ferviente oración de los justos tiene mucho efecto, y esta reflexión nos muestra que la oración de los justos anima no solo individualmente, sino colectivamente, romper cadenas que el aislamiento fortalece. Piénsalo con el corazón sensible, queridos, porque confesar a un hermano de fe crea responsabilidad divina, donde la vulnerabilidad se convierte en fuerza y la oración mutua surge como un poderoso incienso, sanando dolencias espirituales que la culpa solitaria agrava, como una cadena oxidada que cruje y ate, pero confesada y rezada, se disuelve en libertad fluida.
En la práctica de la práctica, compartiendo con un hermano maduro de confianza, digamos que he luchado con la ira en casa. Rezad por mí y veo el avivamiento de la oración justa en acción, multiplicando la gracia donde había debilidad. Pero cuando se vuelve verdaderamente accesible el trono de la gracia en medio de la culpa que ataca. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe. Queridos míos, acercándonos aún más a esta abundante gracia, Hebreos 4:16 nos invita a venir con confianza ante el trono de la gracia, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para recibir ayuda a su debido tiempo. Y aquí el gancho nos llena de valentía, porque la misericordia no es para los perfectos, sino para nosotros, pecadores, que confiesamos en el momento adecuado, cuando la culpa llama a la puerta. Reflexionad sobre el sumo sacerdote compasivo que es Jesús, tocado en nuestras debilidades, como en Hebreos 4:15, sin pecado sino experimentando tentaciones para socorrernos, y en la aplicación orad justo en el momento en que surja la culpa, clamad Señor. Misericordia ahora, gracia para este instante, convirtiendo los ataques en altares de encuentro divino. Así como el sacerdote en el tabernáculo entró con sangre por el pueblo, Jesús entra por nosotros compasivamente, y nos ofrece la ayuda oportuna que ahuyenta la condena. Pero con la duda sobre la eficacia presente, ¿realmente la confesión salvará por la boca, como dice la palabra, invirtiendo todo lo que pensamos? Hermanos míos, hemos llegado a las puertas de una profunda duda que muchos llevan, anclada en Romanos 10:9-10. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón crees en justicia y con la boca confiesas para la salvación. Y esta reflexión nos muestra que la confesión no se salva por mérito humano, sino por una fe verbalizada que alinea cielo y tierra, sellando la identidad eterna. En la solicitud proclama a Jesús como Señor cada día, especialmente cuando la culpa acusa, diciendo con la boca que creo en la resurrección, que estoy salvo, como un sello real impreso en cera caliente que nadie quita, garantizando una herencia en el cielo. Pero la verdad central, que invierte todo lo que creemos sobre la culpa, está a punto de revelarse, preparar el corazón. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios creo que creo. Tu fe fortalece a los demás. Queridos míos, aquí es el momento que lo cambia todo. La culpa que os atormenta no viene de Dios, sino de la incesante acusación del enemigo. Como describe Apocalipsis 12:10 a Satanás, el acusador de los hermanos que los acusa día y noche ante nuestro Dios, y profundizando 1 Juan 1:9 vemos la purificación total que silencia esta voz, porque confesar activa la sangre que responde a cada acusación, declarando que ya no hay espacio para ti, diablo. Reflexiona sobre David silenciado por la culpa hasta que Natán lo enfrentó, donde el acusador usó el pecado para silenciar la alabanza, pero la confesión abrió los cielos al perdón y a salmos de gratitud, y en su aplicación resiste al acusador con la armadura de la verdad, diciendo por la cruz de Cristo que soy limpio, sale una voz de mentiras, y que reina la paz. Pero, ¿qué implicaciones prácticas tiene esto en la vida cotidiana, liberándonos de una vez por todas? Hermanos y hermanas, estas implicaciones prácticas de la purificación total nos llevan directamente a la primera consecuencia viva que surge de esta revelación, donde la confesión activa la justicia de Dios de manera palpable, revisitando Proverbios 28:13, que nos advierte que quien oculta sus transgresiones nunca prosperará, sino que quien confiese y las abandona obtendrá misericordia,
Y aquí el gancho nos hace ver que no basta con confesar con palabras vacías. Es necesario abandonar los pecados como si aflojaras una cuerda que te ahoga, liberando espacio para que la justicia divina fluya en bendiciones bloqueadas hasta ahora. Reflexionad conmigo sobre cómo renunciar verdaderamente a liberar, mis queridos. Porque mientras nos aferramos a las raíces del pecado por costumbre o miedo al cambio, nos quedamos estancados. Pero al renunciar decisivamente, como Pablo en Filipenses 3, dejándolo todo por el premio del gran llamamiento, la misericordia nos inunda, trayendo prosperidad espiritual que desborda en lo natural, y en la práctica, renunciando a las raíces. Identificar el pecado recurrente como la raíz de la amargura en Hebreos 12 y cortarlo declarando: Señor, renuncio a la ira que he tenido desde la infancia, abandono la mirada impura que me esclaviza y veo brotar frutos de paz, como un árbol podado que pierde ramas secas, pero adquiere nuevo vigor, lleno de hojas verdes y abundantes, frutos bajo el cuidado del campesino celestial. Pero, ¿cuál es el verdadero coste de la obediencia que exige este abandono total, donde se sacrifica la comodidad del antiguo yo por la verdadera libertad? Prepara tu corazón para la próxima implicación que nos llene de valentía. Queridos míos, la segunda implicación aparece como luz radiante de la conexión entre Romanos 8, 1 y Hebreos 4, 16. Declarando que no hay condena para aquellos que están en Cristo Jesús, que caminan no después de la carne, sino después del Espíritu, permitiéndonos acudir con confianza ante el trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para ayudar en tiempos de necesidad. Y esta reflexión nos muestra que sin condena el pecador confesado adquiere audacia para acercarse sin temblar, como niños que corren hacia su Padre tras tropezar, recibiendo abundante gracia para el presente. En la solicitud nos acercamos sin miedo, rezando con la expectativa de ayuda inmediata, diciendo: Padre, confesé, y ahora pido gracia por esta tentación que me rodea. Y recuerdo la historia del tabernero en Lucas 18, que ni siquiera se atrevió a levantar la vista, sino que se golpeó el pecho clamando: que Dios tenga piedad de mí, pecador, y bajó justificado, a diferencia del orgulloso fariseo, demostrando que la gracia fluye hacia el humilde confesor que se acerca audaz en la sangre de Jesús. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado, solo un simple gesto, deja tu me gusta y apúntate para que más almas encuentren este camino. Pero, ¿cuál es la prueba suprema de que esta confesión rompe los círculos viciosos de pecado que nos han unido durante años? Hermanos míos, entramos en la prueba suprema donde la confesión mutua rompe los ciclos arraigados, uniendo Santiago 5:16 y Salmo 32:5. Confesad vuestros pecados y orad unos por otros, para que la ferviente oración de los justos pueda hacer mucho en sus efectos. Y David: yo confesó mi pecado y mi iniquidad ya no los oculté. Y esta reflexión revela que la sanación no solo se logra mediante la confesión solitaria, sino también por la confesión mutua que trae luz externa, rompiendo ilusiones de aislamiento donde el pecado prospera oculto. En la solicitud, formar un pequeño grupo de fe confiable, compartir que lucho contra la codicia en el trabajo, orar por mí y ver cómo los ciclos se rompen como una prisión cuyas puertas chirrían al abrirse, dejando al cautivo libre para caminar en la novedad. Pero ¿cuál es la recompensa última que Dios tiene preparada para quienes perseveran en esta santa vulnerabilidad? Al final de este video, levantaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti.
Queridos míos, este giro nos lleva a la promesa de misericordia renovada cada día, anclada en Levítico 5, y que hace eco a 1 Juan 1:9. Cuando cualquiera peca en alguna de estas cosas, confesará en qué ha pecado. Dios ordenando la confesión como rutina de su pueblo, y la reflexión nos muestra que no es una sugerencia humana, sino un mandato divino mantener pura la comunión de la comunidad, renovando la misericordia a medida que se renuevan las mañanas. En la solicitud, establece la rutina diaria al amanecer. Confiesa la noche antes, Señor, perdona mi impaciencia con la familia, y al anochecer anticipa el día, y ve una misericordia fresca como el maná que no se guarda para mañana, y piensa en la nación de Israel en el desierto, confesando ídolos, en el becerro de oro en Éxodo 32, después de que Moisés intercedió rompiendo tablas. Y Dios renueva el pacto a pesar de la idolatría, demostrando que la confesión ordenada restaura a las naciones y a los individuos. Pero, ¿cómo aplicar esto de forma transformadora en tu vida diaria, llevando a una urgencia que no puede esperar? Hermanos míos, en el camino de regreso a la libertad plena, trazamos pasos prácticos de confesión, sintetizando 1 Juan 1:9 y Romanos 8:1, creando un modelo de oración sencillo que cualquiera puede seguir, comenzando con el reconocimiento honesto de los pecados confesados en voz alta, seguido de la declaración de fe en la fidelidad de Dios que perdona y purifica, y luego renunciando a raíces específicas como la amargura o la impureza, luego proclamando sin condena en Cristo Jesús, y terminando con gratitud por la gracia que ayuda, 5 pasos bíblicos que fluyen como un río purificador que lava valles secos, llenando los desiertos de vida eterna. Reflexiona sobre cómo este modelo simple pero poderoso alinea el corazón con la palabra, transformando la rutina en un altar diario donde la culpa ya no tiene entrada. Pero ¿cuál es la urgencia última que nos impulsa a no posponer más este proceso vital? Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en mi video y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén. Queridos míos, llegamos a la urgencia que no permite la demora. Hoy confiesad o la culpa os devorará, como en el Salmo 32, 3-4. Donde el silencio secó los huesos de David día y noche, y Proverbios 28:13 refuerza que ocultar impide la prosperidad, mientras que la confesión libera la misericordia, y esta reflexión nos confronta con la realidad de que retrasar las bendiciones preparadas, permitir que la culpa se coma nuestra herencia espiritual como la langosta devoradora. En la app de Confesar ahora mismo, coge el teléfono y reza en voz alta: Señor, confieso mi murmullo en contra de tu voluntad, líbrame hoy. Y recuerda a Elihu advirtiendo a Job, en Job 33, que si no confiesas perecerás en tu iniquidad. Pero Dios usa el sufrimiento para provocar la confesión que restaura, transformando a Job de un murmurador en un adorador doblemente bendito. Pero esta oración de que recemos juntos liberará esta prisión de una vez por todas. Hermanos y hermanas, sí, esta oración que levantaremos juntos ahora mismo libera de una vez por todas la prisión de la culpa que nos ha encarcelado durante tanto tiempo. Permanezcámonos en espíritu ante el trono de la gracia, uniendo corazones en esta hora sagrada donde el Espíritu Santo mueve montañas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y anclado en 1 Juan 1:9, que nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Señor, te damos gracias por esta verdad que nos ha traído aquí en este viaje de revelación de tu palabra.
Te damos gracias por el perdón que fluye como un río de aguas vivas, lavando toda mancha que el enemigo ha intentado fijar en nuestras almas. Por la misericordia que no merecemos, pero que nos has dado generosamente por la preciosa sangre de Jesús, oh Dios de fidelidad eterna, que no nos trata según nuestros pecados, sino que nos perdona con amor paternal, y ahora clamamos por una purificación profunda, Padre. Límpianos de toda injusticia oculta que aún permanece en pensamientos, palabras, acciones. Elimina las raíces de amargura, ira, impureza, murmullos que nos han secado como los huesos de David en el Salmo 32. Envía a tu Espíritu Santo como fuego consumidor que quema lo que no te agrada, dejándonos blancos como la nieve en Isaías 1:18. Purifica nuestras familias, nuestros hogares, nuestras mentes, para que nada impida que tu gloria habite entre nosotros. Y Señor, respondiendo a las peticiones que surgen de nuestros corazones afligidos, oramos por nuestras familias divididas por el pecado, la distancia espiritual, la rebelión de los niños. Restaura los hogares como prometes en Joel 2:25, devolviendo los años que la oruga comió. Lleva salvación a los perdidos, como en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús, y serás salvado, tú y tu casa. Sanad las heridas emocionales de soledad, depresión, ansiedad que la culpa ha agravado. Tocad tu bálsamo en Salmos 147. 3. Sanad a los que tienen el corazón roto. Provee con finanzas ajustadas, abriendo ventanas del cielo, como en Malaquías 3:10, reprendiendo al devorador para que quede comida. Da sabiduría en trabajos, estudios, decisiones, como en Santiago 1:5, generosamente y sin reproches. Y al cuerpo físico, restaura la salud, la vitalidad, como en 3 Juan 1:2. Amados sobre todos, prospera en salud, así como prospera tu alma. Señor, ahora hacemos una entrega total de nuestras faltas que llevamos como cargas pesadas. Te entrego a ti, oh Padre, toda autocondena, toda acusación al enemigo, todo recuerdo de fracasos pasados que intentan definirme. Los pongo al pie de la cruz, donde Jesús los llevó, gritando terminados, así es. Y declaro con autoridad de Romanos 8:1 ahora, porque no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Soy libre, justificado, purificado para siempre. Recibí, Señor, esta entrega y lléname con tu espíritu de poder, amor y modestia en 2 Timoteo 1:7. Y a todos los que observan, clamamos amén en fe unida. Escribe amén en los comentarios como sello de tu liberación. Y si tienes una petición específica, deja tu nombre o necesidad que te rece ahora mismo, elevándote al trono, intercediendo como hermano en Cristo, para que el Señor actúe con poder en cada vida representada aquí, sellando esta oración con fuego desde lo alto. Amén y amén. Queridos míos, ahora que hemos levantado esta oración con corazones unidos y el Espíritu ha sellado nuestras confesiones con una paz que supera toda comprensión, vivamos en la nueva identidad inocente que la palabra nos da, declarando cada día que soy el Hijo amado de Dios, perdonado, purificado sin ninguna condena en Cristo Jesús, caminando en libertad como quien salió de la prisión con las puertas abiertas. Y que el Señor os bendiga y os guarde, haga que su rostro brille sobre vosotros y tenga piedad de vosotros. Levante su rostro sobre vosotros y os dé paz. Como en Números 6:24-26, esa bendición sacerdotal que cubre toda vuestra casa, vuestro viaje, vuestra alma. Ahora decidme en los comentarios qué culpa te ha liberado hoy el Señor, o qué paso práctico vas a dar para confesarte con valentía. Vuestro testimonio fortalece a hermanos y hermanas que pasáis por el mismo valle. Y preparaos, porque en el próximo vídeo profundizaremos en la protección espiritual tras la liberación, cómo erigir muros bíblicos contra la represalia del enemigo. Ahora que sois libres,
anclando todo en ninguna condena eterna para quienes confiesan y caminan en la nueva vida. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas de la palabra. Eres una pieza fundamental aquí. Quiero invitarte a dejar tu me gusta y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activando la campana para que no te pierdas ninguna perla celestial. Comenta desde donde veas y comparte lo que Dios dijo a tu corazón para orar juntos, que tu historia importe para el Padre y para nosotros. Esto es solo parte del camino que he estado recorriendo contigo. En el próximo vídeo de este canal, profundizaremos aún más en cómo vivir en la presencia de Dios y experimentar el poder transformador de sus diseños. No dejes que esta oportunidad se te escape. El siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance. Caminemos juntos. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino. Ahora, viendo el vídeo que aparecerá aquí en la pantalla, en él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y experimenta la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es mayor y su presencia es nuestra fuerza. Confía en Él y verás maravillas más allá de lo que puedes imaginar. Que el Señor te bendice y espero con ilusión verte en el próximo vídeo.